5 razones oscuras por las que el chico malo te acosa en la escuela. Te impactará. Todo comenzó un viernes lluvioso, cuando el suelo brillaba con charcos oscuros, como si el cielo mismo estuviera llorando. Sofía, la chica nueva, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando lo vio por primera vez. León, el chico malo. Su mirada afilada como un cuchillo y la actitud desafiante que lo rodeaba como una nube de misterio. Era un rompecabezas envuelto en sombras, y todos sabían que había algo más de lo que parecía. Siempre lo hace, susurraban sus compañeros, abrazando el morbo que generaba su presencia. Pero, ¿qué había detrás de esa fachada de chico malo? Dicen que en las noches de luna llena se podía escuchar su risa macabra resonando en los pasillos vacíos de la escuela. Otros contaban que tenía un secreto oscuro, algo que lo había marcado para siempre, una cicatriz que no solo era física, sino que también contaminaría su alma. Siempre está enojado, decía una amiga de Sofía, con los ojos muy abiertos, como si hablara de un fantasma. Cada vez que León se acercaba a ella, el aire se volvía denso, como si toda la atmósfera se detuviera. Sofía sentía su corazón latiendo salvajemente, no sabía si por miedo o por una extraña atracción. Las risas de los demás se desvanecían y, ante su mirada intensa, el tiempo parecía congelarse. Pero sus misterios no se detenían ahí. Se rumoreaba que en su casa había una habitación prohibida, llena de objetos extraños que había acumulado, algo que lo hacía diferente, que lo mantenía a distancia de los demás. A medida que los días pasaban, el acoso se tornaba más intenso. Un día, tras un empujón brusco, Sofía encontró una pequeña nota en su mochila con letras recortadas: no te acerques, o te arrepentirás. El nudo en su garganta creció. El miedo apretaba su pecho. León parecía reírse de sus miedos, disfrutando de la confusión que generaba en ella. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito. No quisiera que te perdieras el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un like al video, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras la tensión crecía, Sofía no pudo evitar preguntarse: ¿qué pasaría si un día decidiera enfrentarlo de una vez por todas? ¿Qué secretos oscuros guardaba León que podían cambiarlo todo? La inquietud crecía en su interior, y su mente no podía dejar de imaginar cómo todo podría cambiar con una sola confrontación. ¿Podría ella ser la que desenterrara la verdad detrás del chico que todos temían? Las semanas se arrastraban, y la rutina de Sofía se volvía cada vez más pesada. La mirada penetrante de León se había convertido en un poltergeist que la seguía a cada rincón de la escuela. En cada clase, su risa burlona resonaba en su mente, incluso después de que se había ido. Sofía no podía sacudirse la sensación de que en cualquier momento podría descubrir algo que la haría temerle aún más. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de arte, notó que un grupo de chicos murmullaba a sus espaldas. Giró la cabeza y vio a León al final del corredor, apoyado contra la pared, con su mirada fija en ella. El rostro de Sofía se sonrojó, la incomodidad crecía como una sombra devoradora. En un impulso irracional, y contra todo su instinto, decidió acercarse. ¿Qué quieres de mí, León? La voz le temblaba, el desafío inyectado de nervios. León no respondió de inmediato. Solo la miró con ese aire de superioridad que hacía que su corazón se acelerara y se parara al mismo tiempo. Tras un silencio eterno, caminó hacia ella, su presencia robando toda la luz del pasillo. Se detuvo muy cerca, demasiado, y el aliento de Sofía se volvió inconsistente. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó, bajando la voz a un susurro casi seductor. Esa pregunta resonó en su mente, despertando un tirón en su pecho. No solo miedo, había confusión, frustración. Quiero saber quién eres realmente. ¿Por qué te gusta atormentarme? León soltó una risa baja, pero sus ojos permanecieron serios, como si ella hubiera tocado una fibra sensible. ¿Y si te digo que detrás de esa puerta que nadie se atreve a abrir, hay secretos que harán que desees no haber preguntado? El estómago de Sofía se encogió al escuchar esas palabras.
El aire se sentía enrarecido, como si el propio tiempo se hubiera detenido en ese instante. Dímelo, necesito saber, instó, aunque dentro de ella un grito de advertencia la instaba a alejarse. Te doy una semana, dijo él, girando sobre sus talones y marchándose. Una semana para decidir si quieres saber la verdad. Esa frase le retumbaba en la cabeza mientras se quedaba paralizada. ¿Qué era lo que León quería revelar? Inconscientemente la parte más profunda de su ser sabía que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar su vida de formas que nunca habría imaginado. Pero el verdadero dilema ardía en su pecho, y si esa verdad la hundía aún más en la oscuridad, los días que siguieron fueron una tortura. Las miradas de los demás se intensificaron, susurros de advertencia sobre lo que León había hecho en el pasado envolvían cada rincón. En tanto, el recuerdo de su oferta seguía acechándola, creciendo en forma de tentación y miedo. Sofía se debatía entre el deseo de enfrentar su propia valentía y el terror de lo que podría encontrar detrás de la puerta prohibida en la casa de León. Finalmente, la noche marcada se acercaba. Con el corazón en la garganta, hizo un pacto consigo misma. Debería conocer la verdad, cada rincón oscuro, cada secreto enterrado. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia esa decisión final, un nuevo rumor se esparció por la escuela. Una coincidencia escalofriante había sucedido. Alguien había visto a León salir de un viejo cementerio al atardecer, con una sonrisa aterradora. Esa imagen de él, envuelto en sombras, la perseguía inquietantemente. ¿Qué secretos realmente guarda León?, se preguntó Sofía, temerosa pero intrigada. El día de la confrontación se cierne en el horizonte, y Sofía sabe que cualquier decisión podría ser la última. En su mente, ya había resuelto que tenía que ir. Pero, ¿estaba lista para el horror que podría salir a la luz? ¿Estaba consciente de que no solo expondría los secretos de León, sino también los suyos propios? Puertas estaban a punto de abrirse, y mientras un viento frío recorrió el pasillo, se preguntó qué misterios la aguardarían. Sofía estaba sentada en su habitación, el sonido de la lluvia golpeando la ventana marcando el ritmo característico de su ansiedad. Faltaban pocas horas para cumplir con la promesa que ella misma se había hecho: enfrentar a León. La gotera del techo le recordaba el goteo sistemático de sus pensamientos. Cada uno de ellos un veneno que se acumulaba, una razón más para temer. Miró el reloj. Eran las 6 de la tarde. La escuela era un laberinto de secretos que iba más allá de lo que ella había podido imaginar. Todos esos rumores que la habían atrapado la mantenían al borde de la locura. La imagen del cementerio, con León saliendo como un espectro, seguía atormentándola. ¿Qué le había contado la noche a León que lo había llevado allí? El estómago se le apretó de nuevo. Si solo supieras lo que guardo. La frase de León resonaba en su mente, y con cada repetición, su determinación crecía. Decidió que tenía que saber la verdad. Sin embargo, la duda la golpeaba como un tambor. Lo que podía descubrir podría ser su liberación o su condena. Con el anochecer, comenzó a vestirse. Se miró al espejo, buscando valor en la imagen que le devolvía la mirada. Su propio reflejo parecía dudar. Así no puedo, murmuró, girando para enfrentar el rincón oscuro de su habitación que parecía alimentarse de su miedo. Se obligó a respirar hondo, sacando un par de centavos para encender el fuego dentro de ella. Al llegar, sintió el aire más pesado. La casa de León se erguía ante ella como un monstruo dormido, esperando que alguien se atreviera a despertarlo. El silencio era apabullante, interrumpido solo por el crujido de la madera bajo sus pies. Se acercó a la puerta de aquella habitación prohibida, el corazón latiendo con fuerza. Solo un vistazo, se dijo, acercando la mano a la manija. Cada segundo se sentía como una eternidad, la gravedad del momento disminuía su confianza. Pero otra parte de ella sabía que, en el fondo, necesitaba descubrir lo que León escondía. El clic de la puerta resonó, giró la manija y empujó. La estancia estaba oscuramente iluminada, sombras danzaban en las paredes con los escasos rayos de luz que entraban por la ventana cubierta de polvo. A medida que sus ojos se adaptaban, Sofía se encontró con una colección de objetos inquietantes, fotografías desgastadas de rostros pálidos, objetos antiguos cubiertos por una capa de telarañas, y un espejo que parecía estar distorsionado por la historia que guardaba. Algo, una sensación de peligro inminente, le decía que no debía estar allí. Al dar un paso hacia adentro,
el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó en el aire como un latido ominoso. De pronto, se sintió atrapada. Una sombra cruzó su mente. Era León, apareciendo de la nada, con esa sonrisa que tanto le helaba la sangre. «Así que has decidido venir», dijo, su voz resonando como un eco. «Te dije que había secretos detrás de esta puerta». Sofía sintió que se le paralizaba el aliento. «¿Qué es esto, León? ¿Por qué tienes todo esto aquí?» Su voz temblaba, pero la determinación ardía en sus ojos. «Porque todos tenemos secretos, Sofía. Algunos más oscuros que otros y hay cosas que es mejor que no se sepan». Su mirada se hizo más intensa, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «Dame una respuesta. ¿Qué pasa con el cementerio? ¿Por qué estabas allí?» León sonrió, pero había algo en su expresión que parecía inquietante. «Todo tiene que ver con el pasado, con lo que hemos perdido. Quizás sea tu oportunidad de comprenderlo todo, o tal vez deberías salir de aquí antes de que sea muy tarde». Sofía sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, creando un laberinto de dudas y miedos. La oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida. En un instante, se dio cuenta de que lo que iba a descubrir no solo revelaría los secretos de León, sino que también podría arrastrarla hacia su propio abismo. Con un golpe de adrenalina, decidió no retroceder, preguntándose si el remolino en el que se había metido la llevaría a la verdad o a la ruina. ¿Qué pasaría si el secreto que guardaba León la contaminaba para siempre? La tensión crecía, y el destino de ambos pendía en la balanza. El futuro era incierto, y en ese momento, Sofía se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Sofía se mantuvo firme, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Las sombras parecían acercarse más, envolviéndola en una atmósfera opresiva. La habitación, con su aire de misterio y peligro, pulsaba a su alrededor. «¿Qué es lo que has perdido, León? ¿Por qué me haces sentir que estoy a punto de caer en un pozo?» Su tono, aunque tembloroso, contenía una furia latente y León avanzó un paso, acercándose más, un brillo extraño en sus ojos. «Es sencillo, Sofía. A veces, lo que perdemos no se ve, pero duele con la misma fuerza. Lo que yo guardo aquí», hizo un gesto hacia las fotografías. «Es un recordatorio». Sofía se asomó más a los objetos, sintiendo que su curiosidad luchaba con su sentido de la precaución. Se acercó a una foto enmarcada en ángulo, mostrando una sonrisa congelada en el tiempo, un grupo de jóvenes que parecían felices. En el fondo, una silueta se alzaba, medio oculta. «¿Quiénes son?», preguntó, la inquietud subiendo por sus venas. Eran amigos, familia vivos una vez. Pero sus secretos los llevaron a su final. La voz de León sonaba como un susurro, como si estuvieran compartiendo un secreto de generaciones. «¿Muerte? ¿Eso es lo que esconden estas paredes? ¿Algún tipo de maldición?» Sofía sentía que su respiración se volvía más rápida, su instinto de escape gruñendo al fondo de su mente. La risa de León la hizo vibrar de ansiedad. «Mejor que eso, Sofía. A veces, la muerte es solo el comienzo». La expresión de León era cada vez más sombría. «Lo que hay en el cementerio son ecos de lo que hicimos. Y no solo de mí. Todos tienen un papel en esta historia». La angustia se apoderó de Sofía. «¿Qué papel? ¿Por qué yo? Esto no tiene sentido». Su voz se alzó, resonando en el silencio cargado de la habitación. León dio un paso atrás, permitiéndole un momento de espacio, como si esperara su reacción. «Tú te has acercado mucho a la verdad, y eso no es algo que muchos pueden soportar». La voz de él parecía pesar como un ladrillo, cada palabra un indicador del peligro que le esperaba. «Nadie aquí es quien parece ser». Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué has hecho?» «No soy un monstruo, Sofía. El verdadero monstruo vive en nuestras decisiones. A veces, lo que vemos es solo la superficie. Los amigos que ves en la foto quizás no han desaparecido del todo». La amenaza en sus palabras dejó una frialdad aplastante. «¿Qué quieres de mí?», la desafió, sintiendo que la rabia comenzaba a transformar el miedo en determinación. «Quiero que entiendas. Estoy ofreciéndote una llave.
La puerta que ves a tu izquierda es el acceso a esclarecer todo. O puede ser el camino hacia una sombra eterna. León se giró hacia la oscuridad más profunda que llenaba la habitación. Sofía buscó una salida en su mirada, pero solo encontró misterio. No te estoy pidiendo que me salves. Estoy aquí por mí misma. Necesito entender. Si decides cruzar esa puerta, dijo él, su voz infundiendo una mezcla de advertencia y tentación, no habrá regreso. Lo que encuentres podría romperte o liberarte. Pero el precio siempre será alto. La tensión flotaba en el aire mientras Sofía se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. La puerta a la izquierda emanaba un susurro casi palpable, llamándola. ¿Debería arriesgar su paz mental por conocer la verdad que León escondía? Mientras luchaba por decidir, un grito lejano rasgó el silencio, resonando desde el exterior, haciéndola dar un salto. ¿Era un eco del pasado o un signo de lo que estaba por venir? La oscuridad se espesaba, y el tiempo parecía correr más rápido. León sonrió de nuevo, como si la tormenta del exterior fuera solo un preludio de algo más aterrador. Bienvenida a la verdadera historia, Sofía. Solo tú decides si estás lista para escucharla. Con el corazón en la garganta, Sofía dio un paso hacia la puerta oscilante, preguntándose si podía soportar la verdad. Pero en el fondo, sabía que una vez que cruzara el umbral, ya no habría marcha atrás. ¿Qué le esperaba al otro lado? ¿Libertad o condena? La incertidumbre se cernía sobre ella como un cuchillo afilado. Sofía respiró hondo, el aire frío le rozaba el rostro, una mezcla de temor y determinación cruzando su mente como un rayo. La puerta a su izquierda seguía vibrando suavemente, como si algo desde dentro en verdad la llamara. Los ecos del grito exterior chillaban en su cabeza, un recordatorio cruel del peligro inminente. ¿Estás lista? La voz de León, ahora más baja, etérea, flotaba como un hilo de seda en el aire denso de la habitación. Ella no podía apartar su mirada de aquel umbral. En su interior, una batalla de emociones se libraba intensamente. El ambiente se volvió pesado, y la conciencia de que podía estar a punto de abrir no solo una puerta, sino también un abismo le hacía temblar. Lo haré, murmuró, la decisión formulándose en su mente. La curiosidad superó a la inseguridad. El horror que sentía a su alrededor se sentía infinitamente más pequeño que la necesidad de saber. Al girar el pomo, una ráfaga de aire helado salió de la habitación detrás de la puerta, como si la oscuridad hubiera estado esperando su llegada. Sofía respiró entrecortadamente, el corazón martillándole el pecho. El lugar al otro lado era diferente. La iluminación, tenue, se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo. Un cementerio de objetos olvidados y recuerdos perdidos. En el centro, una mesa con más fotos, pero esta vez, las expresiones estaban distorsionadas, como si los rostros estuvieran atrapados en un terror interminable. Una sensación de mareo le atravesó el cuerpo al ver una imagen que le resultaba familiar, el rostro de su mejor amiga, Clara, rodeada de un grupo de personas que se sentían igual de amadas que aterradoras. Clara se le escapó un susurro. Ella es parte de esto, interrumpió León, que había cruzado el umbral sin que ella se diera cuenta. Lo que encuentras aquí va más allá de lo que ves. El antiguo vínculo del pasado nunca se rompe fácilmente. Sofía, atrapada entre la necesidad de comprender y el miedo que crecía como una sombra, sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué le pasó a Clara? ¿Estás diciendo que su risa fue solo una ilusión? A veces, los amigos más cercanos son los que nos esconden las verdades más oscuras. Ellos también tuvieron decisiones que tomar, y no todas fueron fáciles. De repente, un sonido rompió el silencio polvoriento. Las fotografías en la mesa comenzaron a vibrar, como si algún poder oculto intentara liberarse. Sofía dio un paso atrás, el horror llenando su mente mientras imágenes distorsionadas se movían en las imágenes. ¿Qué has hecho?, le gritó, la voz quebrándose, sintiendo que el pasado la atrapaba sin piedad. León sonrió en lo que parecía un intento de ofrecer consuelo, pero en sus ojos había un destello de locura. No soy responsable del camino que eligieron. Pero tú puedes cambiarlo. Si decides enfrentar la verdad, podrás romper el ciclo. Los ecos del pasado resonaban en su cabeza como una mala melodía. Sofía apretó los puños, una oleada de valor llenándola.
No pienso quedarme aquí a escuchar cuentos. ¿Cómo puedo ayudar a Clara? Necesitas confrontar al monstruo que acecha en su historia. El siguiente paso es el más difícil. León hizo una pausa, sus ojos profundos fijos en los de Sofía. Descubrir quién sacrificó a quién. Con cada palabra, Sofía sintió que se acercaba a la frontera de un abismo tenebroso. La idea de secretos enterrados y traiciones pasadas le llenó de una mezcla de temor y furia. No tengo miedo, dijo con prisa, aunque su voz temblaba mientras la oscuridad parecía engullirla. Una nueva revelación explotó en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Sacrificio? Todo había comenzado a hacer clic, cada pieza encajando mientras un grito más resonaba, esta vez más cercano, un eco de advertencia atrapado en la noche, y de repente, una sombra oscura se deslizó detrás de ella, un frío gélido bañando el espacio. Sofía se giró abruptamente, su corazón disparado por el terror. No estás sola, resonó una voz en su oído, casi familiar, mientras la penumbra cobraba forma en una figura. Y así. Todo cambió. La verdad era un monstruo con varias caras, y no estaba segura de que pudiera soportar lo que estaba por descubrir. ¿Qué era lo que acechaba en la oscuridad? ¿Era Clara? ¿O algo mucho más siniestro? La respuesta la esperaba, y, por alguna razón, Sofía no podía retroceder. Sofía se quedó paralizada mientras la figura oscura se materializaba ante ella, la penumbra la envolvía como un abrazo frío. Detalles se definieron en la negrura, una silueta alta, ojos brillantes como un par de astros desolados en la noche, y una sonrisa que mezclaba benevolencia con malicia. Clara musitó, su voz apenas un hilo, luchando para que esas palabras no se desvanecieran en el aire helado. El eco de su propio susurro resonó en la habitación vacía, como un grito que se había perdido en el tiempo. Eso no es Clara, Sofía. León la interrumpió, su tono grave perforando el instante. Ella es el reflejo de lo que Clara es ahora. De lo que el miedo ha hecho de ella. La figura avanzó una zancada, y cada movimiento parecía un juego de sombras bailando ante su mirada atónita. Sofía, con el corazón retumbando en su pecho, sintió que su valor flaqueaba. ¿Qué has hecho? La rabia comenzó a mezclar con su angustia, mientras una necesidad insaciable de entender la consumía. Lo que tenía que hacer para liberarle de su carga, Sofía. La sombra se acercó, la voz un siseo helado. Vine a buscarte. A ti, que tienes el poder de saber la verdad. ¿La verdad de qué? Preguntó Sofía, con la voz temblando, atrapada entre la intriga y el terror. Un frío intenso la invadió, su cuerpo luchando por recuperarse de aquel abrazo gélido. Tu amiga eligió el sacrificio cuando hizo su pacto. Las decisiones de la juventud tienen un costo, y las que involucran a los demás son más oscuras. La figura sonrió, revelando una boca llena de dientes afilados, como si cada uno de ellos guardara un secreto de dolor. Basta, gritó, agachando la cabeza para no verlo, el impacto de sus palabras retumbando en el interior de su mente. Su conexión con Clara había sido pura, una amistad construida entre risas y lágrimas. No podía ser verdad. León avanzó hacia la figura, sus ojos destellaban una combinación de determinación y temor. No debes dejarte llevar por sus mentiras. No permitas que la oscuridad te arrastre hacia su terreno. Enfrenta lo que viene, o te perderás a ti misma. El aire vibraba alrededor de ellos, un susurro creciente que parecía moldear el espacio. Sofía sintió una fuerza desconocida dentro de ella, la necesidad de no ser derrotada por ese ser tenebroso. No tengo miedo, repitió con más fuerza, levantando la vista hacia la sombra. Te enfrentaré, y descubriré la verdad. ¿De verdad crees que puedes? Poca gente ha tenido la fortaleza de buscar lo que temen. ¿Qué harás tú cuando todo lo que amas se desmorone? La risa de la sombra llenó la habitación, un eco macabro que hizo vibrar cada rincón, pero en ese momento, Sofía se dio cuenta de que no estaba sola, León estaba a su lado. Un trozo de esperanza chisporroteó en su pecho, y con cada latido, sentía la fuerza de su decisión. Las voces del pasado aún resonaban en su mente, pero ahora las percibía de otra manera, como advertencia sobre el camino que debía tomar. Si voy a encontrar la verdad, necesito saberlo todo. Sofía tomó una profundidad de aire, su voz resonando mientras se dirigía de nuevo a la sombra.
Ya no soy solo una espectadora en esta historia. Estoy lista para enfrentar lo que sea. La figura emitió una risa burlona, pero en su interior, Sofía sintió que había tocado una fibra. La oscuridad ante ella se tornó un poco más tenue. Está bien, dijo con una calma sorprendente. Pero recuerda, el sacrificio es un juego de dos. Y no serás la única que pagará el precio. Las sombras comenzaron a entrelazarse, el aire sacudido por un giro de energía palpable. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la figura empezaba a desvanecerse, pero no sin antes dejar caer un eco que resonaría para siempre. Pronto descubrirás con quién tienes que lidiar y quién realmente se ha sacrificado. Con la figura desvaneciéndose en la oscuridad, un nuevo sentimiento comenzó a llenar el espacio, la urgencia de encontrar respuestas. Sofía miró a León, una claridad en sus ojos reflejaba lo que todos ocultaban. Tenía que encontrar a Clara. Lo sé, dijo Sofía, su voz firme. Y estoy lista. Sin embargo, mientras caminaban hacia la puerta de salida, un grito desgarrador volvió a resonar en la distancia. Este no era un grito cualquiera, era el lamento de alguien atrapado en el limbo entre la vida y la muerte. No puede ser, murmuró Sofía, sintiendo un escalofrío recorrerla. ¿Era Clara? O tal vez algo aún más oscuro, el eco de lo desconocido seguía acechando, y una certeza fría se apoderó de ella, la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Estaba a punto de desatar un caos que no podría controlar? El grito resonó de nuevo, un lamento tan desgarrador que parecía abrir una herida en el corazón de Sofía. Su mente luchaba por procesar el sonido aterrador que llenaba el aire, mientras un nudo de terror se formaba en su estómago. Debemos ir, insistió León, su voz grave interrumpiendo la agonía de ese eco. No tenemos tiempo que perder. Sofía asintió, pero sus pies no se movían. La conexión con Clara parecía tan cercana, tan palpable, como si la llamara de un abismo espeso y oscuro. ¿Dónde está ella?, preguntó, su voz temblorosa, arañando su garganta. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. León la miró a los ojos, buscando un rayo de entendimiento en su expresión inquieta. Debemos encontrar la fuente, el lugar donde todo comenzó. La oscuridad que los rodeaba parecía retorcerse, como si las propias sombras consideraran su presencia un desafío. Sofía sintió que el aire a su alrededor se tornaba más denso y pesado. ¿Qué tal si no somos lo suficientemente fuertes? ¿Y si la sombra tiene razón? ¿Y si todo lo que amamos se desmorona? Confía en nosotros, en nuestra amistad, León afirmó. La verdad puede doler, pero es nuestra única opción. Como si esas palabras hubieran encendido una chispa dentro de ella, Sofía finalmente se movió. Codo con codo, avanzaron juntos, el destello de sus esperanzas alumbrando la oscuridad, mientras cruzaban un umbral que parecía más una cicatriz en la realidad, se encontraron en un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de papeles desgastados que susurraban secretos olvidados. Sofía palpitaba, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio. Era como si un mundo paralelo existiera detrás de cada hoja, esperando ser atendido. ¿Y si todo esto es una trampa?, Sofía murmuró, dando un vistazo nervioso al interior de las sombras junto a ellos. La risa burlona de la figura regresó al fondo de su mente, un eco persistente que retumbaba en su ser. No podemos dudar ahora, insistió León con fervor. Recuerda, estamos aquí por Clara. Por los que amamos. Sofía sintió la verdad latente en esas palabras. Avanzaron un poco más, hasta que una luz tenue comenzó a filtrarse desde el final del pasillo. Se detuvieron a observar, era un cálido resplandor dorado, tanto una promesa como una advertencia. Quizás ahí está, dijo León con voz reverente, haciendo un gesto hacia el resplandor. Con cada paso, la luz se hacía más brillante, pero el aire también se volvía más pesado, como si el destino les estuviera diciendo que lo que encontraran allí podría cambiarlo todo. Sofía sintió como un sudor frío le bajaba por la espalda. La necesidad de entender lo que estaba en juego se mezclaba con la desconfianza. Se acercaron, y en el centro del resplandor encontraron un viejo espejo, sus bordes decorados con intrincados grabados de caras que parecían retorcerse en tormento. Es un portal, dijo León, su voz apenas un susurro. Pero, ¿a dónde lleva?
La superficie del espejo comenzó a moverse, como si la propia imagen fuera un río turbulento. Sofía sintió como su aliento se detenía. En su interior, una figura familiar comenzaba a visualizarse, una mezcla de terror y belleza. Era Clara, atrapada en un bucle de gritos silenciosos, su rostro distorsionado por el dolor. Sofía sintió un empujón en el pecho, un impulso abrumador. «Clara», gritó, extendiendo su mano. Pero la imagen se desvaneció como arena entre los dedos. «No puedes caer en la trampa», advirtió León, mirándola con preocupación. «Debemos ser cuidadosos». En medio de su preocupación, una sombra emergió detrás de ellos, creciendo como una tormenta oscurecida. Era la figura de antes, ahora más definida y amenazante que nunca. «¿Vieron lo que hay detrás de ese reflejo?», susurró con una voz melódica y aterradora. «Tantas verdades marchitas, tanto sacrificio y lo que vendrá será su culpa». Sofía, con el corazón palpitando en su pecho, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Antes de poder procesar todo lo que significaba esa advertencia, la figura lanzó un grito ensordecedor que hizo temblar el suelo. La realidad comenzó a romperse alrededor de ellos, y Sofía sintió como la desesperación se apoderaba de su ser. «¿Qué haremos ahora?», murmuró, el miedo reflejándose en sus ojos. Mientras todo se desmoronaba, la sombra reveló su verdadero rostro, un rostro que Sofía había conocido bien, un eco de su pasado que la tomaba en un abrazo oscuro. Una incertidumbre se apoderó de ella mientras caía en la fractura del destino. La pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde llegará para salvar a su amiga? ¿Y cuál sería el costo de la verdad? El verdadero desafío estaba por comenzar, y la sombra llevaba el nombre de Clara. Sofía sintió como el mundo giraba a su alrededor mientras la figura familiar se acercaba. Eran los ojos de Clara, llenos de una mezcla de angustia y llamando a su amiga, pero algo en su mirada estaba distorsionado. Como si la esencia misma de Clara estuviera siendo retenida, cautiva en un lugar oscuro y frío. «No, no», murmuró Sofía, sintiéndose atrapada entre el deseo de correr hacia la imagen y el instinto que le gritaba que se detuviera. La sombra, ahora claramente la representación de sus peores miedos, se reía, una risa inquietante que reverberaba en las paredes del pasillo. «¿No sabes lo que eso implica? ¿Quieres abrir esa puerta?». La sombra se inclinó, su voz era un eco en la penumbra, envolviéndolos como hilos invisibles de desesperación. «¿Qué hay de ti, Sofía? ¿Y si al hacerlo, pierdes lo que queda de ti?». Atrapada en su propio tormento, Sofía luchaba con el dilema. ¿Debería arriesgarlo todo por Clara, por una verdad tan oscura? La sensación de un golpe helado se apoderó de su corazón. Miró a León, buscando en su mirada alguna señal de certeza, pero solo encontró incertidumbre reflejada. «Debemos hacer algo», dijo él, su voz temblaba apenas. «Si no lo hacemos, Clara podría quedarse atrapada para siempre». «¿Pero a qué costo, León?», preguntó Sofía, el pánico comenzando a retumbar en su pecho. «¿Qué si lo que liberemos está peor de lo que ya hemos visto?». La sombra sonrió lentamente, disfrutando de la angustia que brotaba de sus corazones. «La verdad a menudo es más oscura que la mentira, hermosa Sofía. La libertad puede demandar un precio inesperado». Sofía sintió que el aire se encogía a su alrededor. La imagen de Clara parecía desvanecerse, pero ella no podía dejarla ir. No, no podía. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre su amiga y ella se hacía más inmensa, como un abismo de dolor que se expandía entre ellas. «Clara», gritó una vez más, su voz resonando en el vasto pasillo, pero su llamada se perdió en el eco del silencio. León se acercó, sudor frío formándose en su frente. «Sofía, necesitamos tomar una decisión. ¿Te atreverás a cruzar ese umbral o cederás ante el miedo?». Sacudida por sus palabras y determinada a recuperar a su amiga, Sofía respiró hondo. El espejo brilló con una luz intensa, llamándola. «Voy a hacer lo que sea necesario». Era un impulso desconocido, un fuego interno que la empujaba a actuar. Dio un paso hacia adelante, acercándose al espejo aún burbujeante, sintiendo como la energía que emanaba de él pulsaba en su piel. Pero de repente, la sombra se abalanzó, tomando la forma de garras que se lanzaban hacia ellas. «No», gritó León, empujando a Sofía para apartarla del peligro,
pero la fuerza de la sombra los envolvió como una tela espesa, atrapándolos a ambos en un torbellino de oscuridad. Vas a desear no haberlo hecho, la sombra siseó entre risas crueles, mientras el tiempo parecía detenerse. Sofía cerró los ojos, dejando que el miedo la envolviera, sintiendo que se deslizaba al abismo. Clara, por favor, espera. Y entonces, en medio de todo, una imagen atravesó su mente, una memoria por recuperar, un momento olvidado. Los recuerdos comenzaron a fluir, y de repente, Sofía comprendió que Clara había dejado pistas, que las respuestas estaban en el pasado que habían compartido. Con esa revelación, un nuevo sentido de urgencia la llenó. La verdad no solo era dolorosa, era un vínculo que las unía. Levantó la vista, decidida a enfrentar la sombra y sacudir sus cimientos. No me detendrás, gritó mientras se lanzó hacia adelante con un nuevo propósito, pero al cruzar el umbral, lo que encontró no fue solo la verdad que buscaba. A su alrededor, el tiempo y el espacio distorsionaron, dando paso a un lugar donde la luz y las sombras se entrelazaban, donde cada rincón guardaba secretos oscuros. Listo para la siguiente revelación, un susurro hizo eco en sus oídos, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que el espejo no solo mostraba a Clara, estaba mostrando las verdaderas sombras de su propio corazón. La batalla apenas comenzaba, y Sofía sabía que tenía que elegir, se adentraría en esa oscuridad para descubrir la verdad sobre su amiga y sobre sí misma o se permitiría ser tragada por sus temores. La decisión estaba a un paso y el reloj hacía tic-tac a su alrededor, cada golpe resonando en su mente. ¿Qué secretos más oscuros guardaba su historia? Sofía sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Estaba en un lugar donde las sombras danzaban y las luces titilaban de manera inquietante. Se veía a sí misma reflejada en múltiples espejos, cada uno mostrando una faceta distinta de su alma. Una Sofía sonriendo, otra llorando, pero una en particular la miraba con desprecio. ¿Qué eres en verdad, Sofía? La voz resonaba suave y burlona. Era la sombra, ahora manifestándose como un reflejo de sus dudas más profundas. ¿Una verdadera amiga que arriesgaría todo, o una cobarde que teme el sacrificio? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente la apretaba como una serpiente, llevándola a cuestionar si realmente estaba lista para enfrentar lo que podía venir. Clara estaba más allá, su silueta se desvanecía mientras ella dudaba. No, gritó, reafirmando su decisión. No te dejaré ganar. La voz de la sombra se volvió más pronunciada, más amenazante. ¿Y si todo lo que crees saber es una completa ilusión? ¿Cómo puedes salvar a tu amiga si no has enfrentado lo que eres? Los ecos de su inseguridad resonaban en el aire. La seguridad bajo sus pies se desmoronaba, como si el suelo estuviera cediendo a sus miedos. En medio de la confusión, recordó momentos con Clara, el calor de su risa, su apoyo incondicional y la promesa de que siempre se cuidarían mutuamente. Clara, estoy aquí. No te dejaré ir. Sofía se lanzó hacia el espejo que reflejaba la angustia de su amiga. La superficie se distorsionó y, por un instante, pudo ver a Clara más nítida que nunca. Sofía, la voz de Clara se erguía entre las sombras, llena de terror. No te acerques a la verdad. Puede que no te guste silencio, gritó la sombra, extendiendo su oscuridad como tentáculos intentando abarcarlo todo. La verdad es una carga, Sofía. Si la buscas, tal vez encuentres algo que sujete tu corazón, algo que no podrás soportar. Sofía sintió que su determinación tambaleaba, pero, en el mismo momento, recordó el rostro esperanzado de su amiga. Clara nunca había sido una carga, siempre había sido una luz en su vida. Firmemente, se dio cuenta de que no podía permitir que se quedara atrapada en el abismo de la sombra. Sin pensar, unió sus fuerzas en un solo grito: la verdad es lo que nos mantendrá unidas. No me detendrás. Con cada palabra, empujó la oscuridad hacia atrás. La luz del espejo brilló, iluminando el camino hacia Clara, mientras figuras sombrías intentaban frenarla, pero antes de que pudiera cruzar la frontera que la separaba de su amiga, un estruendo abrumador llenó el aire. Las voces de los recuerdos se elevaron a su alrededor, susurros de todos los secretos compartidos, todos los momentos perdidos. En un parpadeo, el espacio cambió de nuevo. Sofía se encontró rodeada por las memorias encantadas de su infancia, escenas que solían traerle felicidad, distorsionadas en formas grotescas.
¿Ves? Todo es un juego, Sofía. Si cruzas, te perderás entre lo que fuiste y lo que podrías llegar a ser. La sombra se reía, pero en su risa había un matiz de desesperación. Sofía respiró profundo, recordando que no podía dejar que su pasado la definiera. Tal vez esas memorias estaban distorsionadas, pero eran su historia. Ya basta, rugió, enfocando su energía en la imagen de Clara, su razón. El espacio empezó a quebrarse, las memorias ya no podían contenerla. Una luz brillante en el horizonte comenzó a desvanecer las sombras. Con un último grito de determinación, dio un paso adelante, pero lo que vio al cruzar el umbral fue aún más inesperado. Un eco resplandeciente del lugar donde ella y Clara habían hecho promesas, pero rodeado de algo oscuro y ominoso que las acechaba. Mientras sus corazones latían por la revelación, Sofía comprendió que se estaba acercando a un secreto que cambiaría el rumbo de sus vidas. Clara, tengo que salvarte, afirmó, mientras una sombra más profunda se cernía sobre ella, amenazando con tragarla de nuevo, y entonces, la pregunta flotó en el aire. ¿Podría Sofía continuar luchando cuando las sombras de su pasado volvían a acechar? El destino de Clara no solo dependía de su voluntad, sino también de la oscuridad que ella misma llevaba dentro. Sofía sintió como si toda la oscuridad la rodeara, las sombras cobrando vida a su alrededor, intentando detenerla. Pero el fervor por salvar a Clara ardía en su pecho como un fuego inextinguible. Había enfrentado tanto, no podía permitir que estos temores la dominaran, la luz del espejo la guiaba. Se veía entrelazada con la figura destrozada de su amiga, Clara, que había sufrido a manos de antiguos secretos y decisiones egoístas. Sofía cerró los ojos un momento y respiró hondo, recordando cada risa compartida, cada lágrima derramada. No voy a dejarte aquí, prometió en voz baja, dejando que sus palabras se llenaran de determinación. El eco del pasado parecía susurrarle, recordándole que no solo estaba luchando por Clara, sino también por sí misma. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso por delante, desafiando a la sombra que la seguía. No puedes mantenerme alejada de lo que amo, dijo, su voz resonando como un tambor en la vastedad del espacio. La sombra se detuvo, su risa se desvaneció en un siseo pleno de desdén. ¿De verdad crees que puedes salvar a tu amiga? Cada paso que das es un sacrificio a la verdad. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Sofía sintió su determinación tiñéndose de nuevas tonalidades. Cualquier precio es menor que perder a Clara, afirmó, dejando que esas palabras penetraran en la esencia de su ser. Un rayo de luz comenzó a formarse alrededor de ella, una protección contra la oscuridad. La figura de la sombra se desdibujaba inquietantemente, mientras Sofía avanzaba. Las memorias de Clara empezaron a unir su luz y su esencia. De repente, las imágenes flotantes comenzaron a iluminarse, revelando momentos cruciales de sus vidas, risas en el parque, promesas bajo estrellas y, en la penumbra, sombras de un pasado que habían compartido. Sofía, relájate, la voz de Clara resonó con dulzura, y de repente sintió que todo encajaba. No debiste venir aquí sola, a nadie le importa menos que a mí lo que digan, dijo Sofía, con firmeza. Voy a enfrentarte. La sombra, cada vez más debilitada, se frunció en una figura más tangible. Está bien, ven. Esta es la última oportunidad que tendrás. Te daré poder, pero a un alto costo. Esa tentación resonó en ella. ¿Cuál es el costo? La sombra sonrió, su voz acariciando como un susurro. La seguridad de tu alma. Tu pasado será el pacto. La esencia de Sofía supo que tenía que resistir la tentación. No podía arriesgar lo que había construido, no debía perder lo que era por conseguir una mancha de poder. No, gritó con fervor, prefiero luchar y perder que convertirme en alguien que no soy. Y con esa decisión, sintió el poder real formarse dentro de su corazón. La luz que irradiaba a su alrededor comenzó a expandirse, cada sombra que alguna vez había creído ser parte de ella se desvanecía. En su mente, recordaba a Clara, lo que querían alcanzar juntas, una amistad, un lugar lleno de futuro y amor. La oscuridad no podía robarle eso, la tornado de luz empezó a envolver a la sombra. Sofía podía sentir cómo la esencia oscura se retorcía en su prisión, desgarrándose entre la luz y su propia pérdida. ¿Ves? Estás atrapada en tus propios temores, le dijo mientras la oscuridad temblaba. Con un último grito de lucha,
Sofía dio un paso al frente. Por Clara, por mí, por todo lo que somos. La luz comenzó a estallar, rompiendo las cadenas que habían mantenido a Clara cautiva. La sombra se disolvía lentamente, y a medida que lo hacía, Sofía sintió una claridad a la que nunca había accedido antes. Clara, ven, gritó, al sentir la conexión reafirmándose. La luz envolvió el vacío en el que Clara había estado atrapada, y en un instante, pudo ver el rostro de Clara transformándose, la angustia desapareciendo, mientras la luz la absorba. Sofía, dijo Clara, la voz llena de gratitud y alivio, ¿lo hiciste? Lo hicimos, corrigió Sofía, tomando la mano de su amiga firmemente, una luz brillante unía sus almas. Clara sonrió con fuerza, su libertad finalmente era completa, mientras la sombra se desmoronaba, un eco se escuchó. Esto no ha terminado, pero Sofía y Clara ya no estaban solas. Empezaban a recuperarse, ya no temían la oscuridad que había acechado en cada rincón de su pasado, se levantaron, juntas, y el camino hacia el futuro se iluminaba, repleto de esperanza, cada paso resonando en la promesa de nuevas historias. En el eco de su lucha, Sofía entendió la verdad, lo más oscuro puede convertirse en luz cuando luchamos con quienes amamos, el camino es incierto, pero la conexión entre ambas era todo lo que necesitaban para avanzar. Y así, con la certeza del poder de su amistad, salieron del rincón oscuro, dejando atrás cualquier sombra que pudiera volver a acecharlas. Así que recuerda siempre, lo que enfrentan las sombras no se desliza sin advertencia. A veces tú eres la luz. Recuerda siempre suscribirte para no perderte las nuevas historias que llegan. Dale un like ahora y comenta tus teorías sobre esta aventura. Y si conoces a alguien que necesita este tipo de inspiración, compártelo de inmediato. Este es tu momento de actuar.